Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la actividad. Y desde aquí, desde Jueves con Caracas, le mandamos un saludo a todas las personas que ven la transmisión a través de la TVM por metafísicasedecentral.com. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes el tema de las bienaventuranzas, que quizás para muchos sea solamente algo que pasó en una época que fue bien importante, algo que lo dio el Maestro Jesús y que tal vez se haya quedado en ese momento, pero no, fue un momento precioso, preciso. Fue una conversación que tuvo el Maestro Jesús con sus discípulos, y esa conversación todavía está vigente hoy en día a través del tiempo. A través de estas bienaventuranzas, el Maestro Jesús todavía hoy en día irradia sus bendiciones, y vienen siendo estas bienaventuranzas como una serie de bendiciones, como podríamos llamarlo como un decálogo del buen vivir para nosotros como humanidad, a través del tiempo, procurarnos una felicidad interna. Y esa felicidad nos va a permitir tener una fortaleza interior para poder solucionar antes de que sucedan cualquier situaciones, cualquier apariencias de problemas. Vamos a hacer una pequeña meditación con el Maestro Jesús, y aquí con su llave tonal, el pie Jesús de Andrew Lloyd Webber, vamos a visualizar al Maestro Jesús con los brazos abiertos, y vamos a visualizar cómo el Maestro Jesús nos invita a través de sus brazos a unir a toda la humanidad, seamos de la raza que seamos, de la clase social a la cual pertenezcamos, del país que sea. Y en especial vamos a visualizar al Maestro Jesús de una forma gigantesca, abrazando a toda Venezuela con un abrazo expansivo de amor, de unidad. Y a través de ese abrazo, toda una luz azul, iridiscente, resplandeciente, va a activar en cada uno de los venezolanos todo lo mejor, toda la fuerza que trae la unidad a través de Dios. Y esa unidad va a expresar en cada uno de nosotros como venezolanos, va a expresar la buena voluntad para que se manifieste la voluntad de Dios, que es el bien en nuestro país. Y esa energía del Maestro Jesús nos va a comandar día a día, y va a través de nosotros, va a caminar el Maestro Jesús irradiando esa energía pacificadora, activa, pero unificadora del amor incluyente de Dios en cada uno de nosotros. Y así visualicemos al Maestro Jesús abrazando a toda Venezuela. Visualicémonos todos juntos abrazando al Maestro Jesús, unidos en un mismo sentimiento, buscando manifestar una misma verdad, que es a Dios en nosotros, que nos traerá la libertad eterna, infinita, sin límites y sin condiciones. Nos traerá esta paz proveedora de todo bien para nuestra nación, para cada uno de nosotros, y la expandiremos al mundo, llenando de virtudes a todo aquel que irradie esa unidad del Maestro Jesús. Gracias, Padre, porque así es. Y así visualizamos
Maestro Jesús, los invito a que energicemos esa energía, esa presencia unificadora en todo momento. La actividad de hoy la tomé en la parte bibliográfica del libro Jesús, escrita por Rubén Cedeño, de la editorial Señora Porteña, en Buenos Aires, Argentina. Foto. Estas bienaventuranzas son la síntesis del planteamiento de la vida que debe llevar todo aquel que diga seguir las enseñanzas del Maestro Jesús. O sea, por ahí hay grupos que dicen que no siguen a su facilitador o que se quejan por haber en algún momento dado aquel facilitador haberle hecho alguna observación para corregir su personalidad. Muchas veces salen corriendo despavoridos y se molestan con aquella alma que lo que quiso fue llamar la atención a esa personalidad a que se corrija, a que mejorara algo en su ser. Y muchas veces esas personas luego empiezan a repetir y repetir que solamente siguen las enseñanzas de los maestros o siguen a los maestros. Y muchas veces simplemente es una frase. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ser hecho con nuestro ejemplo, con nuestro modo de vida. Si tú dices amar al Maestro Jesús, es a través de tus cualidades es que se va a ver si tú eres uno con el Maestro Jesús. Si eres incluyente, si buscas siempre trabajar en esa unidad. Si tú hablas, por ejemplo, de Palas Atenea y que la quieres, tú, ante todo, por encima de cualquier situación, hay que decir la verdad, por más difícil que sea. Y así con cada uno de los maestros y las cualidades que representan. Cuando aquí nosotros hablamos de Maestro Jesús, y ahorita en estos días que viene la época de Semana Santa, muchas veces la gente se acuerda del Maestro solamente para visitar los 7 templos o pedirle algo, ofrecerle algo a cambio de algún favor. Y resulta que no es así. O sea, cuando nosotros llegamos a ese periodo de la Semana Santa, es para nosotros conectarnos con ese ser humano que también tuvo cuerpo físico, que también padeció las 100.001 cosas, aprendizajes que hay en el plano físico, fue humano, también tuvo emociones, tuvo en algún momento muchas cosas que manejar. Y más bien como nuestro hermano mayor, por esa misma virtud que él tuvo de ser maestro sobre su propia energía y ayudar a otros y enseñar, nosotros hoy en día la mejor manera de seguir las enseñanzas del Maestro Jesús es poniendo en práctica cada una de sus palabras. De repente, o sea, él no dejó escrito nada como tal, pero más que todo valió su ejemplo. Quienes escribieron de él fueron ¿quiénes? Los apóstoles, los discípulos, los que compartieron con él su trabajo. Y de ellos, al igual, ¿cómo hacían el trabajo? De voz a voz, con su corazón, caminando, con sus pies de un sitio a otro, llevando, portando esa luz, esa llama, donde el Maestro Jesús les irradiaba esa energía a través de su fe. Entonces, las bienaventuranzas vienen siendo entonces un planteamiento para la vida. Vamos a desarrollarlo para ver cómo nosotros podemos poner en práctica en nosotros cada una de las bienaventuranzas. Se van a dar cuenta que muchas de ellas, cada uno sí las realiza. Hay otras que creemos que no, ya no sucede en esta época. Y nada que ver. Hoy en día, más que nunca, están vigentes las bienaventuranzas. ¿Foto? Entonces, las bienaventuranzas vienen siendo como esas conversaciones, esas enseñanzas que dio el Maestro Jesús a sus discípulos, como los cuales fueron también, de la misma manera como el Gautama a sus discípulos compartió una serie de conversaciones de luz a través de ¿qué? Del Sutra de Diamante y el Sutra del Corazón, que fue dado en la India, en la colina de los buitres. Entonces nosotros vamos a desarrollar específicamente las bienaventuranzas que fueron dadas en Israel, en la frontera con el Líbano, específicamente en un sitio donde hoy se levantó la iglesia de las bienaventuranzas. Esa iglesia de las bienaventuranzas es de forma octagonal y fue diseñada por Bardusi en 1937.
¿ok? Cerca de aquí de este monte, de las bienaventuranzas, en las teorías, fíjense, es un sitio bastante, digamos, alejado de lo que es la parte de la citadina, pero es bastante amplio. Tú, Margarita, estuviste por allá en esa oportunidad. De aquí de Venezuela fuimos varios con nuestro facilitador, y bueno, fue un momento bien importante porque es presencial, in situ, o sea, en ese lugar donde fue que el Maestro Jesús dio esa enseñanza. No específicamente fue dentro de esta iglesia, porque en esa época no lo había, fue el lugar, y a través de ese discernimiento, esa luz del Maestro Jesús, él se ubicó en un sitio estratégico dentro de ese monte de las bienaventuranzas, donde él, en la medida que las iba explicando, exponiendo, toda la multitud que estaba allí lo podía escuchar. ¿Ok? En esa época no había micrófonos, como hoy en día no había nada de esta, pero él se valía de esos recursos del medio. Y realmente es un valle donde hay muy buena proyección. ¿Foto? Entonces, las bienaventuranzas, vamos a leerlo juntos, ¿qué nos dice? Son un código de ética que, si lo cumplimos, nos dará felicidad y seremos celestialmente felices. O sea, son un código de ética. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que sería conveniente, ¿verdad?, ponerlas en práctica en nuestra vida. ¿Foto? Entonces, la palabra bienaventuranza está compuesta, digamos así, por la palabra bien, que viene siendo, está compuesto por bien, que denota todo lo que es, todo lo bueno del universo, y ventura, que viene a explicar la parte de venturanza, que quiere decir felicidad. Viene siendo un estado de dicha espiritual en nosotros, ¿ok? Es un estado de dicha espiritual en la cual nosotros vamos a tener la fuerza para ir solucionando nuestra vida, para ir sosteniendo y resolviendo muchas cosas. ¿Foto? Entonces, la primera bienaventuranza, ¿qué nos dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Maestro Jesús, él no fue pobre. Aquí él no se refiere literalmente a los pobres físicamente, a los que no tienen el poder adquisitivo, no. Son pobres aquellos que no están llenos de todos esos conocimientos intelectuales, esa parte teórica que muchas veces vuelven de mucho intelecto, o a través del intelecto ponen mucha distancia entre el ser humano y Dios, y luego en su vida está ausente de eso. A veces se ve, no es que todo el mundo sea así, a veces hay empresarios, gente, o sea, artistas, lo que sea, que en su vida es raro que en algún momento hablan de Dios. Entonces ahí se puede decir que en esa persona, ahí se puede hablar de que es pobre a nivel de ¿qué? De espíritu, o en espíritu. O sea, es aquella persona que en ningún momento usa su recurso interno, o no lo conoce, o no sabe que lo tiene, simplemente. O hay otros que, porque le pasó alguna situación en la vida, se molestaron con Dios y más nunca, ni fueron a una iglesia, y todo el tiempo reniegan de Dios. Entonces esa persona allí sí se habla de pobre de espíritu. El Maestro Jesús nació en una familia bien equipada, bien dotada. Él no fue pobre. El hecho que en el momento de su nacimiento nació en una gruta fue por los momentos, por la situación. O sea, es como decir, todos los hoteles estaban ocupados y de repente te tocó ir a un hostal o a un sitio, no sé, en una churrata donde había una hamaca toda bien divina, y ni modo, ahí tuvo que pasar las navidades, por decirlo así, comparando. Algo así le pasó al Maestro Jesús. Esto lo explico por lo siguiente, porque cuando el Maestro Jesús habla en sus escritos, que es, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, también nos habla de que siempre va a haber pobres también aquellos que no tengan ese poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque alguien los va a tener que enseñar, los va a tener cómo orientar para saber adquirir a través de su presencia yo soy toda esa fortuna, toda esa riqueza que por él le corresponde. Porque no todas las personas tienen el mismo estado de conciencia. Hay algunos que tienen
son más ricos espiritualmente porque tienen ese haber de Dios y lo practican y lo usan en su vida. Hay otros que no, son pobres espiritualmente y no realizan esa bienaventuranza. Vamos a ver fotos. ¿Qué otras formas podemos desglosar para que se entienda mejor qué quiere decir pobres en espíritu? Son aquellos seres descomplicados intelectualmente, sin exceso de información esotérica. ¿Ok? Jesús se refería a no ser rico, es a no ser intelectuales de espíritu y no cifrar el progreso espiritual en información. No sé si les ha pasado, a veces hay personas que vienen a los grupos y te recitan de memoria X cantidad de libros que se han leído y te lo dicen, bueno, usted no se leyó este libro y el otro y el otro y el otro, y cuando vienes a ver, tú ves a través de ese ser que no ha resuelto muchas cosas en su estado, en su ser. Entonces tiene carencias. Entonces, ¿de qué le sirve tanta literatura, tanta letra muerta que no ha practicado? Esa es una persona pobre en espíritu. Ojo, no estamos en contra del conocimiento ni de la sabiduría. Las personas tienen que documentarse, estudiar, informarse, y de eso es traer esa sabiduría para que sepan caminar en la vida, seguir adelante. ¿Okay? Entonces, la idea es ser ricos espiritualmente, es poniendo en práctica las enseñanzas. Fíjense que hay muchos de los libros de Connie Méndez que dice una frase: no me lo crea, sino póngalo en práctica. Y así es cada una de las cosas que uno aprende aquí en la enseñanza espiritual. Foto. Entonces, la pobreza se puede expresar como una virtud o una carencia. O sea, la virtud sería la parte positiva y la carencia la parte negativa. Entonces, aquí Rubén Cedeño nos explica de este tipo de 5 pobrezas que hay. La pobreza física, que viene siendo, que ustedes creen, ¿una carencia o una virtud? Una carencia. Una carencia. La pobreza emocional, ¿qué sería? ¿Una virtud o una carencia? Ya van a ver. Dependiente. Esto lo vamos a ir desarrollando. Y viene la pobreza mental, la pobreza espiritual, y están los pobres carenciales, que sí, netamente es una carencia como tal. Vamos a ver en qué consiste, foto, cada una de las carencias. La pobreza física, ¿qué nos dice aquí? No hay virtud en ser pobre. ¿Por qué será? Si tú eres pobre, ni siquiera puedes traer una flor para la actividad, no se puede tener un mantelito, no puedes vestirte, no puedes caminar, no puedes desayunar, no puedes hacer una cantidad de cosas. Para desplazarte, estás limitado. Para desplazarse, si tú no tienes la provisión divina, estás como limitado. Entonces les pregunto, ¿es malo ser rico? No, Rico no. físicamente. Ok, hay que ser rico y opulento, o sea, tener el papel moneda de su país constante y sonante para que usted circule de forma armoniosa. Eso es bueno. Ok, así que el que le diga que eso es malo, mira, será que es malo para él y que tiene a la gente así pisada para que dependan de él. Eso es otra cosa, ojo. Porque a veces hay digamos, gente que a través del poder del dinero manipula a la gente. El dinero es una forma de poder, es un instrumento del Espíritu Santo y hay que saberlo usar. Toda persona que vaya en contra del dinero, ahí tiene su deuda kármica, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. O sea, el que le dé mal uso. Ahora, si tú tienes, gracias Padre porque tenemos en abundancia y lo movilizamos ¿para qué? Para el servicio de Dios, para causar bienestar en nuestra vida y en los demás. No es para tenerlo de forma egoísta. ¿Ok? Entonces, ser rico no es malo, sino que no hay virtud en ser pobre. Así que a borrar eso de nuestro estado de conciencia. Foto. Aquí viene pobreza emocional. ¿Cuál es esa pobreza? Vivir sin rollos, sin apegos afectivos, ni sociales, ni emocionales, políticos, ni religiosos. Aquí esta pobreza emocional viene siendo una virtud, porque qué difícil es no tener apegos.
que si la pareja, que si la familia, que si los amigos. A veces como, por ejemplo, si tu plan divino está en realizarlo en otro país, ¿verdad? ¿Cómo cuesta a veces decirle hasta luego o hasta el próximo encuentro a un amigo que sabes tú cuántos meses o años podrás volver a verlo? Entonces tienes que tener, ¿qué cosa? Un desapego. Entonces, a lo material también. sí. Entonces, ¿qué más? Vivir sin apegos sociales. Muchas veces estamos pendientes de lo que no tenemos y nos consideramos pobres, en lugar de pensar en lo que sí tenemos, y nos daríamos cuenta entonces que somos como ricos y opulentes, y que podemos ser dadivosos, como dice por ahí un compañero. Entonces, nosotros debemos de ver que en dado caso, bien convendría esa pobreza emocional de ¿qué? De tener humildad en nuestras emociones, en esos apegos y de todo tipo, hasta políticos y religiosos. O sea, y para nuestro botón en muchos países uno ve las situaciones que están viviendo y uno puede observar que hay apegos a formas de pensar, aunque sean malas, aunque no sean tan buenas para todos. Entonces hay que observar que ahí hay gente que puede haber, no precisamente practicando esta bienaventuranza. Foto. Hay pobreza mental. ¿Cuál es esta? No estar apegados a ningún concepto, creencia, idea preconcebida o creerse algo. O sea, hay personas que dicen, ay, no, por ejemplo, una persona estaba viendo en la calle limpiando. Ese es el que está haciendo su servicio para que tú camines en la calle, en unas calles limpias, armoniosas, y si tú ves un papel que se ensució y tú te crees el gerente, el mucho dueño de algo, te ofende agacharte y recoger ese sucito y ponerlo, caminar una cuadrita más y llevarlo al lugar donde está. ¿Verdad que sí? Hay personas que en ese creerse algo, uy, ¿cómo sufren? ¿Por qué? Porque ya que no tienen esa pobreza mental de decir, no soy nada, no debo de creerme nada, entonces empieza entonces en otro camino, que tú dices, bueno, ¿por qué estás sufriendo? Porque te creíste el único amor, porque te creíste el mejor de la empresa, porque te creíste indispensable, porque te creíste que después, vamos a suponer, tienes una pareja, ¿por qué tanto que la maltrataste? Creíste que te iba a aguantar 20, 40, 50 años y nunca se iba a quejar. ¿Es o no es? Entonces te creíste algo, ¿y cómo le pasó a la persona? Ahí en ningún momento tenía esa humildad de ser o esa pobreza. O sea, siempre andemos por el mundo, aparte de ser incluyentes, estar pendientes, ojo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, ¿es de quién? De Dios. Yo solamente ahorita en la tierra soy un administrador de esas virtudes que Dios, a través de mi presencia, me puso a administrar. Y yo como buen administrador, administradora, por amor a ese mismo Dios que me creó, tengo que estar pendiente. Ojo, ¿cómo haría Dios esto a través de mí? ¿Cómo haría el Maestro Jesús, la Madre María, si estuviera en esta situación? ¿Cómo trataría a fulanito? ¿Qué haría con tanto dinero? ¿Qué haríamos en esta situación? Entonces, teniendo esa conciencia de que nosotros no somos nada, estamos aquí desarrollando una virtud, que sería ¿cuál? La pobreza mental. Y fíjense que no es tan malo esta pobreza aquí, esta cualidad. Viene a ser una virtud. ¿Perdón? Ya la pasaste, disculpe. Pobreza espiritual. La pobreza espiritual, bueno, cuando somos muchos los que, vamos a decir, los llamados, somos muchos los que nos gusta la actividad espiritual, y muchas veces cuando tienes que, digamos, atravesar horas y horas de carretera, hay gente que arruga y dice, ay no, o sea, como que me canso mucho, hay tal cosa. Y hay otros que no, que pese a que cualquier situación que tengan, que si no pueden caminar bien, o que si les duele, o que si tienen gripe, brincan, corren y saltan, y
cruzan del país, de ciudad a ciudad y llegan a dar la enseñanza. Esas personas allí son ricas espiritualmente, ¿ok? La pobreza espiritual consiste cuando no buscamos gloria en eso que estamos haciendo, no estamos buscando esa gloria espiritual, ni grados, ni iniciaciones. Y más hoy en día, nos han explicado una de las actividades sobre las iniciaciones, que esas iniciaciones siempre son grupales, son estados de conciencia que cada uno vamos desarrollando. O sea, que está, entonces es perder el tiempo que tú te vas a meter un grupo espiritual para ser más santo que los demás, para apuntar, para señalar y no ayudar a la humanidad. Esa humanidad que de repente está en una cárcel presa, esa humanidad también es parte de ti y tú tienes responsabilidad en esa energía, porque allí, a ese sitio no ha llegado la luz. Esas personas no les enseñaron que tenían un Cristo interno, que tenían una presencia yo soy y que debían manejar esa energía de ¿qué? De prosperidad, de lo que por ahí les corresponde, activar la enseñanza, activar el amor, activar tantas cosas. ¿Quería decir algo? Bueno, sí, creí que en todo este aspecto no entran esas personas que que quieren vivir del fashion espiritual, que viven una espiritual realmente por apariencia, por buscar el reconocimiento. Son personas que no tienen una pobreza espiritual. Gracias. Vamos a la otra lámina. Entonces, y existen los pobres carenciales, que es la ausencia de las 7 sabidurías y no desenvolver los 7 aspectos de Dios. Entonces vamos a ver en qué consiste esas pobrezas o esas carencias, porque son las que van en contra de esas 7 sabidurías. ¿Cuáles son esas 7 sabidurías? Esos 7 aspectos de Dios: voluntad, sabiduría, amor, perfección o belleza, verdad, ¿cuál más? Prosperidad, perdón y libertad. Entonces, lo contrario de esos 7 aspectos de Dios son pobrezas. Vamos a ver. Entonces, esas pobrezas carenciales, la primera viene siendo mala voluntad y temor. Cuando sintamos temor en alguna situación, ojo, llamémonos inmediatamente a nuestro Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te aceleraste? Dios es la única presencia actuando a través de mí. Esa forma de combatir el temor se va a convertir en ¿qué cosa? En prudencia. Mejor me voy por aquí. Y mi Cristo guía mis pasos. Y Dios camina a través de mí. Dios habla a través de mí. Ahí estás polarizando la ausencia de fe con decreto y la estás trabajando para disolver esa carencia, ese temor, que a veces no es propio sino infundado por la manera en que reaccionan los demás. ¿Sí? Entonces observemos cuando sintamos eso. La segunda pobreza viene siendo ignorancia e incomprensión. Yo creo que una de las cosas que ahorita como un flagelo de la humanidad, tanto la ignorancia, porque cómo cuesta instruirse, cómo cuesta estar al día. ¿Por qué? Porque eso denota un esfuerzo mayor, vamos a quitar la palabra esfuerzo, sino sería, eso amerita una disciplina, un hábito que tiene que hacerse a diario para nosotros salir de la ignorancia. Entonces ocuparte, bueno, el que no sabes de música, bueno, todos los días voy a leer algo de música, voy a procurar, aunque sea al cabo de cierto tiempo, aprender un instrumento musical. No es que para pretender ser ni Pavarotti ni Beethoven, pero por ejemplo es para tener tema de conversación, para unirme con ese estado de conciencia tan hermoso que se expande a través de la música, para entender por qué de Venezuela sale ese sistema de orquestas tan hermoso, que nace aquí en Venezuela y lo exportamos, o sea, llenamos de música a la humanidad. O sea, eso es hermoso. La incomprensión, bueno, ya sabemos cuando nos volvemos radicales en una forma de pensar, observemos y estemos alerta. Ojo, estoy yendo en contra de Dios cuando no quiero escuchar, cuando no acepto la manera de pensar del otro que es diferente a la mía.
Y debo observar de por qué no lo quiero comprender. Porque a veces que no queremos, es que no me conviene su punto de vista, es que me da más trabajo, ¿o qué? Observar de manera inegoísta por qué se está desarrollando esa pobreza en una persona o en una ciudad. La tercera es ingratitud e intolerancia. Muchas veces, a veces hay personas que llaman o en las clases siempre están pendientes de Dios, como explicó un compañero en una de las actividades, que creen que los maestros o Dios es como un cajero, como un dispensador de cosas. Entonces hay personas que siempre tienen la queja y dicen, bueno, Dios, no me has dado esto, y me falta esto, y lo otro. Todo el tiempo viene una queja. Y Dios dice, bueno, mira, dame un decreto, dame un tratamiento para esto. Entonces tú le preguntas, ¿y tú ya le diste gracias al Padre por eso que estás pidiendo? Tú ya hiciste la oración científica. O sea, ¿qué energía estás moviendo para que eso se dé? O sea, ahí uno se da cuenta cuando te contestan, pero nada, uno dice, ¿qué está manifestando la persona? Ingratitud. Porque tiene tanto y solamente está pensando egoístamente su bienestar que no le importa lo demás. No le está importando si eso que está pidiendo le conviene a él y a todos los demás. ¿Ves? Entonces también tenemos que observar que muchas veces no se dan las cosas porque hay esa carencia o esa pobreza en la situación que está pendiente por resolver o en la persona. El cuarto pobreza sería impureza o depresión. Impureza no es en cuanto a la parte sexual ni nada de eso, sino impureza en cuanto a cuántos dioses le estás colocando tu atención. A dioses me refiero a situaciones, artistas, personas, cualquier cosa que le pongas la atención, menos a Dios. Entonces la gente muchas veces le da poder ¿a qué cosa? A la queja, le da poder a la situación de qué, al Dios inflación, al Dios carencia, al Dios tal cosa, porque se convierte en eso de tanto que le dan poder y atraen esa energía a su mundo y entonces se conectan ¿con qué? Con la escasez. Aunque las cosas tú las estás viendo y no van, algunas cosas no van bien, el deber es manejar, decretar, conducir la energía que se manifieste, ¿qué cosa? La pureza, el concepto inmaculado de la situación, que es prosperidad ilimitada para todo el mundo, sea negrito, blanquito, del color que sea, de la clase social que sea. La verdadera pureza de sentimiento, cuando tú pides que tú tengas prosperidad, lo pides para ti y para todos los demás, porque qué divino es salir con tu grupo familiar, con tu grupo de amigos, y que todos tenemos, y a la hora de compartir, no están así como, no sé si han visto las personas que están como aplanando el bolsillo, o a veces se les pasa y tienen un huequito, qué sé yo. Hay los millones tremendos por allí, o que comparten y a la hora de pagar, no, mira, no sacan ni un bolívar, ni un pesito. Ok, pero esas son pobrezas que la persona tiene que trabajar y eliminar de su vida. La quinta pobreza es la mentira y la inarmonía. Una persona que todo el tiempo está peleando y todo es un quilombo, como dicen los argentinos, qué frase tan contundente, un peo, un lío, un rollo, la que usted le quiera poner. Esa persona, cuando está inarmónica, no está conectada con la alegría del universo, no está conectada con esa llama triple en su corazón, esa buena voluntad que es la llama azul y la llama dorada que es la sabiduría. Si usted tiene la inteligencia y la buena voluntad de conducir su vida hasta en los peores momentos, usted va a sacar el bien de esa situación y la va a transformar hasta el momento más difícil. En estos días yo compartía con una persona que está atendiendo a alguien que tiene una situación por la edad, que está muy ancianito, esa persona. Y bueno, ese anciano, oye, de verdad que hace unas travesuras, yo prefiero calificarla como travesuras, porque que de repente se pone muy elegante y qué sé yo, se lleva la jabonera y se la pone en la chaqueta. Bueno, tiene un tema con el jabón, pero bueno, entonces él agarra y me lo muestra y yo le digo, ay, pero caramba, ¿y ese jabón de qué fragancia es? No sé qué, o sea, lo pongo a manera de polarizar la situación, porque la persona que lo ve con eso, lo que le estaba formando era tremendo lío.
Ok, no es que le vamos a aplaudir la cuestión, sino saber que esa persona tiene una carencia, está pasando por una situación, ya es la edad, ya X cantidad de cosas habrá pasado y le está dando por ahí. Entonces, ¿cómo esa persona lleva esos momentos difíciles, que se dan cuenta que ese anciano ya no es el esposo con quien se casó de hace tantos años, ya no es ese hombre buen mozo, activo mentalmente? Tienes que darse cuenta que tiene una diferencia. Entonces tratar de llevar esos momentos de posibles amarguras, conducirlo a través de un momento gracioso, a través de una travesura, hacerlo llegar. Pero mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo con el jaboncito? ¿Dónde va eso? Va en el baño, vamos a llevarlo al baño. Vamos a leer, vamos a hacer otra cosa. Tratar de ese momento difícil, de esa apariencia de enfermedad que tiene ese anciano, para drenarlo y esa misma persona desarrollar ¿qué cosas? ¿Qué se les ocurriría? El amor Comprensión. El amor compasivo, la paciencia. ¿Por qué? Porque tiene que irradiar amor. Entonces se le dice, mira, acuérdese, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, ¿a cuántas personas no atendió que estaban en sus últimos momentos antes de irse? Y esas personas creemos que están así como en la foto, así que se ven boniticos, que le están dando comidita, ¿no? De repente alguno tenía algún tornillito suelto, alguna fallita tenía, alguna carencia, algún desamor, algún rechazo, Alzheimer, cualquier apariencia, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que tener suficiente amor compasivo para ti, para con el otro, para a través de esa desarmonía que hay allí, tú convertirlo en una bendición de alguna manera para ese ser y para ti. Entonces ya nos vamos a dar cuenta a través de una de las bienaventuranzas que se desarrolla mejor esa parte cuando las personas sufren o lloran. La sexta pobreza viene siendo agresividad y carencia de recursos. ¿Eso va en contra de qué aspecto de Dios? Sexto aspecto. El sexto aspecto. O sea, toda persona que quiere resolver algo con la violencia, ya sabes que no está actuando con ese aspecto de Dios y por lo tanto está manifestando una cualidad negativa, la cual no va a traer frutos positivos en esa situación. Y la séptima, todo tipo de ataduras y rencor es una pobreza. Toda aquella persona que vive hablando del pasado y tú me hiciste esto y el otro me hizo aquello, ahí no hay riqueza espiritual, no se vive en el cielo y mucho menos no se está en ese estado de bienaventuranza. ¿Foto? Entonces, la segunda bienaventuranza, ¿qué nos dice? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué querrá decir eso? ¿Que tenemos que andar por el mundo llorando, sufriendo? No. Esa forma, aquí cuando nos habla de llorar, es como en cierta manera demandar, solicitar, decretar esa asistencia divina en nuestras vidas. ¿Foto? Aquí nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Ese es cuando nos habla, bienaventurados los que lloran. Uno es consolado cuando es sanado. Cuando tú estás pidiéndole a Dios, a los maestros que resuelvan cierta situación en tu vida, en ese momento sucede una sanación, se manifiesta esa virtud de Dios en eso que tú estás necesitando. Cuando somos consolados, cuando se nos soluciona alguna situación. ¿Y cuáles son aquellos que nunca lloran? Los orgullosos, los aislados en su propia desilusión, los ignorantes. Esos nunca lloran. Hay gente que niega todo el tiempo a la realidad y dice, ay no está pasando esto, no está pasando lo otro, todo está bien. Y no les conmueve el dolor, la injusticia que puede estarse sucediendo en otro país, en alguna situación. O sea, Dios no, o sea, te tiene que causar algo, te tiene que doler, que hasta a veces a los pobres animales los maltratan de una manera tan bestial. Oye, te tiene que mover algo, una fibra en tu ser que tú tienes que decir basta y hacer algo para disolver esa energía. ¿Foto? Tercera bienaventuranza,
nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no se dice mansos porque sean pasivos, porque no hagan nada, porque se mantengan así como Poncio Pilato, se lavan las manos, siempre se quejan, dicen esto y eso, pero nunca hacen nada, no. Estos mansos son aquellos seres maestros de su propia energía, aquellos que tú conoces la palabra de Dios, la usas, la practicas y la mueves en tu mundo. Y empiezas tú a través de las leyes espirituales, a través de conocer los 7 aspectos de Dios y de cada uno de los temas que se van desarrollando en la enseñanza, tú empiezas a través de ser manso, movilizas, mueves la energía porque no eres un ser violento, no eres un ser con agresividad. Foto. Entonces, cuando dicen recibirán la tierra por heredad, esos mansos es poseer el poder sobre lo externo, comandar la energía. ¿A través de qué? ¿Quién me dice? De los decretos, ¿qué más? Las invocaciones, los servicios. Esa es la manera de comandar. No quedarte pasivo ante una apariencia, sino de mandar que se manifieste la perfección de esa situación, ¿ok? No estás reaccionando violentamente, pero esa mansedumbre que es reflejo en ti de la bondad de Dios, de la inteligencia y la acción de Dios en ti, es moviente, es pulsante allí. ¿Qué nos dice también? Ser como los santos y sabios que tienen dominio sobre la vida. Porque hay muchos maestros que precipitan, que tienen, y no solamente es lograr obtener objetos físicos, no, tú puedes precipitar soluciones, paz, bendiciones, hacer tantas cosas. Entonces, seamos como ellos, conectémonos con la energía de cada uno de los maestros, de cada uno de esos seres divinos que hay, y veamos cómo ellos lograban las cosas. Pidamos su bendición, su intersección en cada uno de los momentos de nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro planeta, para que se manifieste esa energía de paz, esa energía de unidad, que en algún momento haga falta. Foto. La cuarta bienaventuranza nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué sed será esa? Sed de justicia. Bueno, que diga a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Lo que cada ser humano le pertenece por ley de conciencia. Ok, vamos a ver en qué consiste esa sed de justicia. Foto. Es ser sensibles y reaccionar ante la injusticia. No ser indiferentes, aunque te condenen, sé justo. Muchas veces, por ejemplo, esas bienaventuranzas, hay madres que las practican en su hogar. Por mucho que amen, digamos, a sus hijos y ven a aquel hijo que falló, en ese hijo que mató o que robó, tiene suficiente amor y tiene la suficiente imparcialidad de hacer justicia que, aunque la condene, es justo y le da a cada uno el lugar que le tiene que dar. Eso es hacer justicia, eso es tener hambre y sed de justicia, sin importar el partido político, sin importar el cargo que ocupas, sin importar la retribución que puedas recibir en un momento dado. Usted siempre debe poner ante Dios, ante todo, y la justicia, el equilibrio, no dejarse llevar por intereses personales, por más apetecibles, por más convenientes que puedan ser. ¿Por qué? Porque eso lo barato sale caro. La vida, todo lo que ha sido mal ganado, se te va en lágrimas, en sufrimientos, en falta de paz, en cantidad de cosas. Así que cuando tu vida se centra en ser justo, aunque te duela, piensa, voy a ofrecer este dolor, aunque trate de ser lo más justo, lo más equitativo posible, este dolor se lo ofrezco a Dios, a Jesús, y que se manifieste su justicia y su bien
en esta acción. Gracias, Padre. Dígame. Un ejemplo de esto lo da el Maestro Jesús cuando defiende al adúltero, que no le importó que de repente lo criticaran por defender al error, y fue justo y la defendió. Tú sabes, decirme que dijo, bueno, que tiene que ser libre de pecados, que tire la primera piedra. Pero así como ustedes han cometido pecados, bueno, yo cometió uno, entonces no tienen moral pues para atacarla. Pero entonces la defendió a pesar de que lo fueran a condenar o lo criticaran por ello. Así debe ser uno. Gracias. Y no fue que defendió el pecado en ella, sino que defendió la luz, esa presencia de yo soy en esa adúltera, y que nosotros no somos quienes para estar juzgando a nadie. Y debemos de tener cuidado cuando vayamos a alzar nuestra mano para impartir justicia o hasta para tirar una piedra, para hacer lo que sea, porque tienes que ver, bueno, Dios ante todo. Y una parte de Dios no puede hacerle daño a otra parte de Dios. Entonces, con la otra energía, con la energía de Dios, con el equilibrio, muchas veces la inacción, la acción no violenta hace más bendiciones que la otra polaridad. Foto. La quinta bienaventuranza, ¿qué nos dice? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a ver en qué consiste ser limpios de corazón. Aquellos que son limpios de corazón, aquellos que son veraces, auténticos, sinceros, son aquellos que gozarán de la gloria de una conciencia tranquila. ¿Qué tal? Aquí hay unos cuantos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí son limpios de corazón? Cada uno en su momento, usted sentirá cuántas veces ha acostado con su conciencia limpia, tranquila. El injusto cae en su propio infierno. El que no vive de acuerdo a esta bienaventuranza, mira, ahí él mismo, aunque a veces dicen que la gente mala no tiene conciencia, su Cristo, ese Cristo que está preso ahí dentro de él, toca y golpea tan duro esa puerta para salir de esa coraza del odio, del egoísmo, de la indiferencia, que cuando se manifiesta golpea tan fuerte, tan duro que habla, y entonces allí empieza esa persona injusta a ser víctima de sus propias maldades. Y fíjense lo más hermoso, a los limpios de corazón, que nos dice: ser justo da paz. Entonces, ahí nosotros podemos medir nuestras acciones. Si tú, después que hiciste algo, te sientes en paz contigo mismo, con los demás, sientes un alivio, ¿qué quiere decir eso? Que estás en ese cielo, estás desarrollando esa bienaventuranza. Y si no, pues que hiciste todo lo que no debías que hacer y por eso no sientes paz. ¿Qué tal? Foto. La sexta bienaventuranza nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense que bello que en este relieve aparece allí como la representación de la Madre Teresa de Calcuta. Foto. Entonces, ¿cuáles son los pacificadores? Cuando no sembramos angustia en la gente poniéndola contra alguien o que ataque a alguien por ser de una raza diferente, nivel social o económico. O sea, esos son los pacificadores. Una persona que ande dividiendo, ¿está con el Maestro Jesús? ¿Sigue al Maestro Jesús? No. Entonces hay que observar mucho a la gente cuando te dice: ay, no andes con fulanito, ay, no andes con el otro. Ajá, esa conducta procede de Dios. Observa, simplemente, y te das cuenta, hay unas palabras de Antonio y de Melo, creo que son, que dice que lo que tú eres grita tan fuerte que no me deja escuchar lo que dices. O sea, lo que es la persona, tú te das cuenta, y eso habla a través de ella. Entonces, seamos pacificadores, ¿ok? ¿Cuándo somos pacificadores? Cuando no estamos dividiéndonos ni atacándonos los unos con los otros. Les pregunto,
pues obvio que hoy en día en algunos países se está cumpliendo esta bienaventuranza. No, porque hay gente que está dividida. Nos colocamos la etiqueta de un color. Decimos, no, yo soy de este color, no, tú eres del otro color, no, yo soy de este barrio, tú eres del otro barrio. Esa persona cuando anda allí, anda dividiendo, ahí no está en el estado de bienaventuranza, ahí no está como el Maestro Jesús. Y por supuesto, eso que hace no está bendecido por Dios, ¿ok? Porque estás dividiendo. Y el Maestro Jesús, ¿qué te habla? De unidad, de ser incluyente. Pero esa inclusión es inteligente, es asertiva, es con discernimiento. ¿Te vas a unir con qué? Con lo bueno, con lo que sirve. Y lo que no sirve, que hay que hacerlo, transformarlo, disolverlo, hacer que sea productivo, que sea bueno para ti y para los demás. ¿Foto? La séptima bienaventuranza, y nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver qué tipo de justicia. Foto. Entonces, esos que padecen persecución por ser veraces, auténticos, sinceros. Exponer la verdad tiene a veces un precio que pasa por encima de tus intereses, un precio que pasa por encima de que seas aceptado o querido por los demás. A veces, por ejemplo, tú puedes, digamos que estás en una empresa donde todo el mundo está acostumbrado a tocar piano al revés, como dicen por allí, a agarrarse lo que no les pertenece, y viene alguien, llama la atención, demanda eso, ¿qué está haciendo esa persona? Por supuesto que la van a acusar, le van a hacer algo imposible para que salga esa energía, porque no les va a permitir estar en su desorden, no les conviene. ¿Me entiendes? Entonces esas personas son ¿qué? Perseguidas. Y esa forma de persecución es a veces a través de ¿qué? De la mentira, del engaño, cualquier artificio que inventen por allí. Entonces hay que observar siempre antes de emitir cualquier juicio. Entonces los que padecen de persecución gozarán de la gloria de una conciencia tranquila. Al final del día podrás estar extenuado, agotado emocionalmente, golpeado emocionalmente, porque hay gente que con la energía del otro que de repente te sientes, wow, parece que vengo de un ring de boxeo. ¿Por qué? Estuviste en un sitio donde estabas limpiando, moviendo la energía, pero tu Cristo es tan fuerte, eres sensible a eso, pero no te desgastas, eres más fuerte que esa situación y no hay que desmayar. Entonces, el injusto cae ¿en qué cosa? En su propio infierno. Y ser justo, ¿qué da? Da paz. Y lo reitera el Maestro Jesús. La paz es un estado interno. No podemos hablar de paz, no podemos hacer movimientos de paz si por dentro somos una cosa y por fuera hacemos otra. O sea, la paz es inteligente, la paz es activa, es moviente, es creativa. Hace muchas cosas la paz. Y por supuesto, eleva la energía en el lugar donde se practica y hace que se manifiesten muchas expresiones de Dios. Foto. Y la octava bienaventuranza nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué fuerte es esto. Foto. Cuando los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, hay que vituperar viene siendo aquel que calumnia, aquel que difama, ¿ok? Se le devolverá su crítica. Oye, a veces pasa que es en cuestión de horas, minutos, días, en que a la persona que está juzgando injustamente a alguien, en menos de no sé cuántas horas se le está descubriendo hasta una mentira al doble, al cuadrado más grande de la cual al que le estaba acusando injustamente. Y eso es, bueno, pues la ley de causa y efecto es tan fuerte
que en esta bienaventuranza yo digo, bueno, cuando los persigan, cuando los maltraten, los acusen injustamente, acuérdense que hay una ley divina. La justicia divina es más poderosa que la justicia de los hombres en el plano físico. Tardará, pero cuando llega, llega con toda la fuerza, con todo el vórtice de energía que ha movido. Si movió bendiciones, ¿qué va a traer? Bendiciones. Si fue otra energía, imagínense, mi amor, agarrarse los pantalones. Entonces, al más afectado, el más humillado y el más desfavorecido se encontrará tranquilo, en paz, bienaventurado. O sea, aquel que es atacado injustamente. Por ejemplo, a veces pasa que van facilitadores a diferentes sitios a darme enseñanza, y si en ese lugar hay desorden y ese facilitador es la luz poniendo orden en ese sitio, imagino cuando se ha pasado, me imagino que sí, cuando tú llegas a poner orden en los grupos allá en el interior, ¿caes bien? No, te juzgan, te critican. Entonces tú estás en el otro lado de la bienaventuranza, que por poner orden divino te dice, ay, viene aquella, la no sé cuánto. No le ponemos calificativo, sino aquella, ¿verdad? Y te pone una serie de cosas y califica injustamente al facilitador. Imagínense qué le está pasando a la gente que está moviendo esa energía. Se le devuelve todo aquello que estaba criticando en esa persona, porque estaba en contra del orden divino, estaba en contra del amor, en contra de la diplomacia, porque para poner el orden muchas veces, olvídate que te lo van a decir con las palabras que a ti te van a gustar. No te va a gustar. Si tú eres parte del desorden, por supuesto que te va a molestar. Ay, me lo hubieras dicho así, no, me hubieras puesto una cerecita de fresa, para que me resbalara un poquito más el sermón. ¿Me entiendes, no? Cuando tú tienes hasta que ser imparcial al recibir justicia, tienes que estar permeable a ella y darte cuenta y estar consciente si tú eres parte o no de eso, que hay que transformar, de esa energía que no es armoniosa. Entonces, bienaventurado es aquel, ¿verdad?, que calma las tempestades. ¿Cuándo calmamos las tempestades? Cuando no estamos atacando, cuando no estamos dividiendo. Si sabemos que hay algo que no está bien, pongamos a trabajar, motivemos, insinuemos, coordinemos a que, ¿será que se podrá hacer de esta mejor forma? ¿Habrá otro sistema para hacerlo? ¿Qué sé yo? Hacerlo de manera tal que sea más útil y que en realidad salga un estado o se produzca un bienestar en esa situación. Cuando todos y cada uno empezamos a estar, cada uno ocupados en desarrollar esa bienaventuranza, nos vamos a dar cuenta de que sí vivimos en un cielo y que ese cielo está aquí, está en la tierra, andando con nosotros. ¿Foto? Entonces, las bienaventuranzas, si las cumplimos, nos dará, ¿qué cosa? Felicidad. Cumplamos entonces nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Poner en práctica cada una de las bienaventuranzas. Hay que releerlas. Eso no es cosa que eso lo dijo una vez el Maestro Jesús. No, hazlas tuyas, hazlas propias. Y el Maestro Jesús dijo esto, y quiero saber por qué, tengo que vivirlo en carne propia y serlo, para que me traiga ese bienestar a mi mundo. Foto. Y bueno, estos relieves que les puse en las diapositivas son de la Catedral de Quilmes, en el sur de Buenos Aires, Argentina. ¿Okay? Es de este artista, Guillermo Roca, que nació en Quilmes en 1940, arquitecto, escultor y pintor. No sé si les gustó los relieves, pero realmente son bastante simbólicos de lo que explica la bienaventuranza. Foto. Y gracias al Padre, esta enseñanza está en este libro de Jesús, que fue toda una actividad bien lograda que desarrolló Rubén Cedeño en un viaje de estudio, que no es uno, sino a través de muchos años, y en el cual uno tuvimos la dicha de compartir. Por aquí está Marali en el centro, ¿verdad? Por ahí ando yo. Bueno, en sus años, del 2002, imagínate tú. Tiene 12 años.
montón de añitos, por ahí estoy yo, si me reconocen, chévere, que te hagan catir. Pero lo que me refiero es que en esta enseñanza espiritual, que es factual, no es teórica, nosotros, gracias al Padre, tenemos la bienaventuranza de poderla recibir, así como esa conversación que tuvo el Maestro Jesús con sus discípulos, con todo ese grupo, esas personas a su lado. Nosotros en la enseñanza espiritual también somos bienaventurados cuando tenemos a un maestro, a un facilitador que nos da la enseñanza. Entonces aquí en este sitio, que es el centro de Villasmil, este es como el monte de las bienaventuranzas para cada una de las personas que viene aquí a recibir la enseñanza, a hacerse uno con las enseñanzas del Maestro Jesús y la practica con el Maestro San Germain, con cada uno. Entonces, valoremos hasta el espacio donde tenemos para reunirnos, valoremos a nuestros facilitadores, a nuestros compañeros espirituales, a los medios de difusión a través de los cuales llega esta enseñanza, porque en ese momento estamos reunidos en familia, en nuestro monte de bienaventuranza. Gracias. Gracias a Dios.